Pues muy contento de estar acá hoy en esta sala con este tema que, que me parece muy interesante, que es emoción o motivación. Yo creo que es muy necesario entender la diferencia, entender qué es y qué no es tan importante y por supuesto tomar ventaja de esta información, tomar nota y tenerla allí, como quien dice, para uso de las cosas que estamos desarrollando y que estamos haciendo. Esto es una iniciativa de lo que es el ABC del emprendedor. Como bien saben, es una comunidad que se está creando, que al final lo que brinda o lo que busca es brindarle información a las personas que deciden emprender, que quieren hacer cosas importantes y que, pues bueno, en algún punto del camino les falta esa información. A la mayoría, casi todo el mundo, cuidado si no todo el mundo, cuando decidimos emprender, nos hace falta información valiosa. Y aquí, en el espacio del ABC del emprendedor, que tiene sus redes sociales, lo van a poder conseguir por allí, pues van a poder tener esa información de valor y pueden ir sumándose a la comunidad, al canal de YouTube. Ya pronto se les estará pasando toda esa información para que en esta sala, en este punto de encuentro, puedan asistir y puedan tener la información que necesitan para poder avanzar. Muy contento de estar acá con ustedes, pues, y vamos a dar paso rápidamente a lo que toca el día de hoy. La persona que nos va a dar la información es una persona que muchos de los que están acá en la sala la conocen. Es una persona que tiene una preparación bien importante, que se esmera mucho en preparar los temas, que ha tomado este proyecto, esta iniciativa con mucho cariño para poder brindar la información a las personas que se conectan. Así que yo voy a pedirles a cada uno de ustedes, si tienen acceso, como quien dice, al chat, que por favor recibamos a esta persona que tiene una trayectoria importantísima. Directamente desde México vamos a recibir a nuestro queridísimo Henry Carvajal. Vamos a dar unos aplausos ahí para que Henry se conecte emocionado. Don Henry Carvajal, bienvenido. Bienvenido, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Franklin. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bueno, bien, hermano. Bueno, qué bueno es arrancar un lunes con aplausos en la sala ahí, todo emocionado. Eso es ventajoso. El fin de semana estuvo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Y pues qué bueno, bueno, qué estamos muy bueno. contentos con toda esta iniciativa. Así que, pues estamos ansiosos de entender y saber de qué se trata toda esta dinámica el día de hoy. Así que la sala es toda tuya, mi hermano. Adelante. Muchas gracias. Pero antes de comenzar, mi querido Franklin, la verdad quiero saludar a los que veo allí con su cámara abierta, a todos. Un saludo, Omar, allí en su lugar de residencia, otro amigo que hemos venido conociendo, otra bella persona, junto con su familia. Bendiciones para ti. Ana, ahí en Perú, un abrazote, mi querida Ana. Tenía días que no te veía, pero qué bueno de verte. Ese look se te ve muy bien. Así que bueno, mi querida Bielka, allí en Panamá, un saludo, amiga. De verdad me siento muy contento de poderles ver. Saben cuánto cariño les tengo y de verdad cómo hemos caminado a lo largo del camino, aprendiendo juntos, creciendo juntos, cayéndonos y levantándonos. Mi querido amigo Servando, aquí en la Ciudad de México, un abrazo Servando, otro campeonazo. Este fin de semana pudimos compartir y al fin pude conocerlo presencialmente, tocarlo. Es de carne y hueso, a su esposa, a su hija. De verdad, una maravilla. Diosito me ha regalado muchas bendiciones y sé que este año pues es un año de muchas cosas hermosas que vienen para cada uno de nosotros porque nos ganamos ese derecho por todo lo que hemos venido haciendo. Igualmente le mando mi saludo a Neida, también allí en Perú, otra campeonaza. Quiero también saludar a Diana, que es la esposa justamente de Servando, que se está incorporando a este tipo de capacitaciones que me parece muy poderoso, porque así es que empezamos aprendiendo y capacitándonos. Un abrazo también para mi querida amiga Yara, allí en Panamá, y a Ofelia, obviamente un abrazo. Son grandes seres humanos que tengo algún tiempo conociéndolo. Y obviamente, pues a mi gran amigo aquí en México, a Armando Sosa. Un abrazo. Espero que me estén escuchando y que no tengan problemas con el audio, porque hoy quiero compartirles algunas cosas. Bueno, como ustedes saben, empezando el año,
La semana pasada empezamos diciendo que siempre escuchamos el que nosotros es necesario que hagamos nuestras metas, que las tengamos por escrita, y eso está bien. Pero si no tengo mi parte emocional sana, de verdad que eso se dificulta, eso termina generando un obstáculo para yo poder alcanzar precisamente esas metas que todos queremos. Al final de cuentas, todos queremos ser felices, todos queremos tener dinero, todos queremos tener, hacer realidad esos sueños. Y justamente por ahí tenemos que comenzar. Primero, sanando nuestras emociones para luego poder escribir nuestras metas, para poder actuar en congruencia con lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué hemos querido, Franklin y yo, a la hora de seleccionar este tema de las emociones y la motivación como elemento clave a la hora de que yo pueda alcanzar y hacer grandes cosas? Y quiero que de verdad eh, podamos conectarnos más allá de la razón y que podamos ser enseñables para que justamente aquellas cosas en las cuales nosotros podamos estar en este momento, no entendiendo por qué no me están saliendo algunas cosas como yo quisiera y a pesar del esfuerzo que hacemos, es porque no logramos diferenciar entre lo que es la parte de la emoción de lo que realmente tiene como peso y la parte de motivación. Y yo espero que al final de este webinar, ¿verdad? Este aporte pueda ser de mucha ayuda para los que se conectan y que a la hora de que quieran compartir algún tipo de información de esto lo puedan hacer, porque lo que queremos es que realmente le aportemos a mucha gente, como los que ya estamos acá, que hemos querido emprender, pero que muchas veces no sabemos cómo. Y que a veces de repente nos llega una oportunidad maravillosa a la hora de emprender porque queremos dejar el empleo y tenemos un éxito fortuito, inesperado, pero ¿qué crees? No estábamos preparados. Y entonces, al no estar preparado, ese éxito, por mucho que realmente hubiese sido muy bueno, si no había una adecuada preparación en mi mente, en mi corazón, al final de cuentas, todo lo que hice, aunque no lo creamos, se nos viene aquí a pique. ¿Por qué? Porque, y no les estoy hablando de algo teórico, yo lo he experimentado. Y he conocido a muchísimas personas que a lo largo de la vida han tenido muchos, pero muchos logros muy satisfactorios, pero que al final de cuentas terminan cayéndosele esos proyectos, esos negocios, porque no estaban equipados completamente. Entonces, la intención que queremos justamente con este webinar de hoy es que nosotros podamos ver la fuerza que nos da el que yo pueda comprender la diferenciación entre lo que es la emoción y justamente lo que es la motivación. Y de esa manera, cuando yo puedo diferenciarlo y que yo puedo saber por qué estoy actuando, si es por emoción, si es por motivación o cuándo debo de utilizar uno o cuándo debo utilizar otra, yo me voy a dar cuenta que de verdad, eso me va a permitir a mí mantener eso que yo tengo como meta, como sueño para este año 2025. Entonces voy a comenzar con la parte de la emoción. Y quiero que lo primero que podamos comprender es que la emoción es una reacción natural que sale precisamente de ti y de mí como seres humanos, por el mismo hecho de que somos personas, creas o no creas, somos más que cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? De que dentro de nosotros tenemos esa parte interna, que es un mundo que se llama emociones, otros lo catalogan como almático o a otros lo llaman alma, entonces ya somos cuerpo físico, con sentido, con reacciones, pero tenemos una parte almática que justamente tiene que ver con esa parte emocional. Y luego hay otro elemento dentro de nosotros que es justamente esa parte espiritual, que es algo que yo no veo, pero que dentro de mi estructura corpórea,
que es cuerpo, alma, espíritu, yo me voy a estar manifestando de formas distintas y diferentes. Entonces, partiendo de esta base, yo tengo que comprender que la emoción es algo completamente natural. Eso es lo primero que quiero que lo anotes. Y esa emoción va a estar representada en primer lugar por una parte interna tuya, dentro de tu ser, dentro de tus creencias que tú tengas, dentro de lo que tú conozcas. Eso te va a permitir tener un tipo de reacción frente a cualquier tipo de estímulo externo. Es decir, tú ves algo allá afuera y dependiendo de lo que hay dentro de ti, dentro de tu cabeza, tú tienes una reacción emocional. Por ejemplo, muy común, muy conocida, que ya nosotros hemos hablado muchísimas veces de esto, pero quiero que esto quede documentado para que te pueda ser de mucha utilidad. Y si tú por primera vez estás escuchándonos, podamos ir entendiéndonos dentro de esta comunicación. Fíjese lo siguiente, el miedo, por ejemplo. El miedo no es algo gratuito y es una reacción emocional. ¿Por qué es una reacción emocional? Porque en base a lo que yo tengo aquí de información, yo puedo precisamente reaccionar frente a ese estímulo, frente a eso que yo estoy viendo, escuchando o interpretando. Entonces, de aquí es algo muy interesante que como emprendedores o como personas que están a lo mejor iniciando o buscando emprender, si yo no trabajo esa parte interna, bueno, yo voy a estar a expensa de esas emociones. Y pueden haber emociones negativas y pueden haber emociones positivas. Pero como emprendedores, nosotros queremos tener control de aquellas emociones negativas que sabemos precisamente que no nos proporcionan ningún tipo de beneficio a la hora de emprender, sino que nos van limitando progresivamente. Entonces, en esos casos, por eso tenemos que manejarnos en el entendido de todo lo que tiene que ver la parte emocional, su lado positivo, porque lo tiene y ahorita lo vamos a comprender, y su lado negativo. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es precisamente esa parte de la emoción, de qué lado me favorece y de qué lado me perjudica. Y aún más, como dijera Daniel Goleman en su libro, que es uno de los libros que vamos a recomendar en este webinar, tiene que ver con lo que él llama inteligencia emocional. Y no es otra cosa que esa inteligencia emocional que él desarrolla en su libro, que a muchos de los que están aquí se los he recomendado, que lo puedas leer para que podamos comprender de que esa emoción que es espontánea, que es natural, cuando no está trabajada con inteligencia, nos lleva a perdición, nos lleva a destrucción, nos lleva al no logro de aquellas cosas que nosotros siempre andamos buscando. Y llega un momento en donde decimos, pero ¿por qué? Tranquilo, no te preocupes, que eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando en este momento. Entonces, por el otro lado, cuando nosotros comprendemos esta parte de la emoción, yo quiero resumírtela como un acróstico. Y si tú tienes papel y lápiz, anota allí la palabra de manera vertical para que lo puedas visualmente asociar cuando nosotros entendemos estas cosas acerca de la emoción. Y quiero que escribas la palabra así, emoción, como un acróstico, y te voy a ir diciendo algunas palabras y a lo mejor a ti tú vas a escribir las propias que te vienen a tu mente. Ponlas allí, no pasa nada. Mientras más masa, decimos en lenguaje coloquial, más mazamorra. Y ahora, en ese momento, cuando nosotros empezamos a entender esto, fíjate lo siguiente. Lo primero que la palabra emoción, con esa letra E inicial que nos proporciona, nos recuerda algo muy maravilloso que tiene que ver con la experiencia. ¿Cuál es esa experiencia que nos genera la emoción? Muy simple, son experiencias subjetivas. Y esto es lo que yo quiero que hoy lo podamos comprender. Son subjetivas. ¿Qué quiere decir eso? Que una misma situación, tú
u otra persona o yo podemos tener cualquier tipo de experiencias completamente diferentes con el mismo hecho. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que poder entender, porque si fuera de que yo veo una situación o tengo un estímulo externo o tengo algo que yo estoy observando y todos reaccionáramos de la misma manera, entonces ya no sería subjetiva, ya sería algo objetivo. Entonces, en este punto yo quiero que podamos conocernos nosotros y que a la hora que yo pueda compartirle a alguien de un proyecto, de algo que yo quiero lograr, de algo que yo quiero alcanzar dentro de lo que estoy haciendo, yo pueda comprender de que lo que yo estoy viendo no necesariamente el otro lo está viendo. Pero no es porque sea malo o bueno, simplemente que la interpretación de esa persona es distinta a la tuya porque simplemente es subjetivo, es lo que hay dentro de él y así él reacciona. Imagínate por un instante que el mismo imán, que solemos poner como ejemplo, ¿verdad? Está frente a dos metales distintos. Hay metales que no reaccionan frente a ese imán, no son atraídos por ese magnetismo, simplemente es su naturaleza. En este caso, es la parte de información que hay dentro de esa persona. Eso es lo primero, pero la segunda parte que aparece aquí está basada en algo que se llaman sentimientos. ¿A qué me refiero con esto? Ya la parte subjetiva, la parte interpretativa que yo le doy de eso es lo que me hace como emoción reaccionar. Entonces, eso se conecta con una parte sentimental. Es decir, que si una persona, tú en un momento determinado, que esa persona puede estar herida, entristecida, afligida, es decir, las circunstancias cambian, entonces quiere decir que a esa persona, eso mismo que tú le estás compartiendo en un momento determinado, tiene una reacción distinta. Y que de repente, si tú le cambias o esperas que cambie su situación, eso debe de estar en tu mente, debe estar en mi mente a la hora de yo proyectar lo que yo estoy haciendo. Y que muchas veces, ¿qué es lo que acontece cuando yo comparto, cuando yo hablo, cuando yo quiero solicitar, pedir, compartir a una persona? Que la persona que tiene una reacción que a lo mejor yo no esperaba, mira muchas veces lo que termina pasando en la mente de un emprendedor. Él dice, ah caramba, es que yo no sé hacerlo, es que yo no sé cómo transmitirlo y termina generando dentro de la persona de verdad, unas reacciones que son completamente distintas. Y ahí es donde tienes que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. La otra cosa que quiero precisamente expresarte es lo siguiente. La segunda letra de la palabra emoción es con la letra M. ¿Qué significa eso? Una palabra que la emoción nos conecta rápidamente y es con el movimiento. Es decir, nosotros sabemos que para que pueda haber movimiento tiene que haber emoción. Y mientras el movimiento es más rápido, es más fuerte, es más impulso para hacerlo más abundantemente, esa motivación, esa emoción tiene que estar ahí presente. Entonces, ese estímulo que te hace mover, tú tienes que descubrirlo y tienes que ayudar a que otro también lo pueda descubrir. ¿Qué es lo que hace que se mueva? Porque eso está hablándose de la emoción. Ahora, esas emociones ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate por un instante que tú tienes un proyecto y que tú quieres comenzar ese proyecto. Pero si tú no tienes justamente todo esto que estamos hablando, ¿cómo esa persona se puede mover? Porque no hay algo dentro de su interior que lo haga mover. Y tú tienes que lograr tener una conexión emocional. Aunque sea poca, aunque sea mucha, pero necesita que esa persona entre en movimiento. Porque si no hay movimiento, ahí no hay vida. Esa persona está muerta literalmente emocionalmente. Y por mucho que tú hagas y por mucho que tú digas, y por eso en muchas ocasiones algunos de ustedes me han escuchado mencionar que cuando una persona no tiene un sueño, cuando una persona no tiene algo que realmente esté dentro de él, esa persona no va a dar un paso. Y ahí es donde nosotros tenemos que
poder conocer este tipo de cosas a la hora de yo poder compartir o transmitir un mensaje o un negocio, una actividad, lo que tú quieras, incluso hasta para enamorar a esa chica o para tú prestarle atención, si eres mujer, a ese hombre que realmente te está proponiendo una relación, un matrimonio, etcétera. Así se maneja esto, pero hay que entenderlo. Pero dentro de lo que yo te estoy diciendo, fíjate lo siguiente. Para que te venga una idea gráfica, imagínate un coche, por muy grande que esté, por muy potente que sea, por muy del año que sea, y si es de electricidad y no tiene una batería, o si es a gasolina y no tiene gasolina, ese coche no se puede mover. Bueno, dentro de nosotros, la parte emocional viene a ser como la gasolina para yo poder arrancar. Y entonces, pero tengo que entender que esa gasolina, que esa batería, a lo largo va a ir disminuyendo, se va a ir desgastando y va a llegar un momento en que esa parte emocional vas a ver que se pierde ese impulso, esa fuerza. Y eso lo tengo que tener en mi mente bien claro, porque a la hora de que muchas veces nosotros cuestionemos a una persona, a un socio, a alguien que yo quiero motivarlo o quiero hacer que él pueda avanzar, acuérdate que él necesita esa gasolina, pero que arranca y va a caer. Y no es porque la persona sea mala persona o porque la... No, 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 no. Es algo, un proceso natural. Eso es importante entenderlo. Pero hay una parte importantísima que justamente por la letra C, quiero que anexes esta siguiente palabra. Se llama conexión. La emoción conecta. La razón no conecta. La emoción conecta. Entonces, para acá, para los que somos coléricos, melancólicos, muchas veces esta parte, si yo no la comprendo, por eso me cuesta de verdad, conectar con otras personas. A diferencia del flemático que le cuesta un montón, no, 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 porque ese ni habla, ni es ni frío, pero tú ves a un sanguíneo que todo es emoción, cómo esa persona conecta. Y nosotros en ese momento tenemos que aprender de esas personas que son sanguíneas. Si tú no sabes a qué me estoy refiriendo con estos términos colérico, melancólico, flemático, sanguíneo, no te preocupes. El próximo lunes webinar vamos a estar hablando de eso en detalle para que también puedas conocerte y puedas conocer a las personas y cómo tú puedas tratar a la hora de hacer una conexión. Pero la emoción conecta. Si no hay emoción, no hay conexión. Esto es muy importante que lo podamos saber. ¿Por qué? Porque precisamente llega un momento en que donde esa conexión justamente no hay conmigo mismo una conectividad, ¿cómo lo puede haber con una persona externa? ¿O cómo puede estarlo si yo quiero un socio, si yo quiero, si soy vendedor, cómo voy allá? Es decir, yo necesito saber que la emoción y la emoción, oiga esto porque es muy importante. Tú le puedes decir a una persona, oiga, ¿y usted está emocionado? Ujú, sí, yo estoy muy emocionado. Buenísimo. No, tengo una emoción grandísima. No, la emoción va conectado con todo tu lenguaje corporal, lo que tú muestras dentro de tu rostro, tu movimiento. Hay una conexión y por eso nosotros requerimos tener claridad precisamente de lo que estamos haciendo. Eso es lo que llama por la letra C. Pero hay una palabra, oye esto, que entra dentro de la parte de la emoción que justamente tiene que ver con la parte del ímpetu. ¿Por qué el ímpetu? Porque el ímpetu es la fuerza con que realmente yo hago ese tipo de emociones. Porque pueden ser emociones muy fugaces, pero no tienen fuerza. Y aquí es donde justamente se requiere de que yo, a la hora de mostrarme, a la hora de yo tener esa conexión, tenga fuerza. ¿Para qué? Para que esa fuerza a través de ese ímpetu pueda quebrar, pueda romper. Imagínate si tú llegas frente a una persona que de verdad ha tenido frustraciones, ha tenido engaños, ha sufrido una cantidad de pérdidas, en el mundo empresarial me refiero.
y tú llegas con una nueva propuesta o tú le quieres compartir a alguien de lo que tú estás haciendo. ¿Cómo haces si tú no tienes el suficiente ímpetu que pueda mover a esa persona? Por eso es que se dice que las primeras acciones, cuando tú tienes una roca muy grande, es la que te cuesta mover, dar esos primeros pasitos hasta que la misma inercia, una vez rota, ella pueda coger impulso y pueda empezar a caminar de una manera así en solitario, ya en automático. Pero necesitas tú tener un ímpetu, porque si no lo tienes, eso no avanza. Y de allí es la parte importante de la emoción. Ahora bien, hay otra letra muy importante que es la letra O, que significa óptica. Ahora, ¿por qué las emociones dependen de lo que nosotros tenemos en nuestra parte visual? Bueno, porque ya te lo dije al principio. De acuerdo a lo que tú estás viendo allá afuera, muchas veces tú tienes emociones y esas emociones, dependiendo de la manera como tú estás actuando, te pueden favorecer o no te pueden favorecer. Por eso tú tienes que estar alerta y por eso Daniel Goleman en su libro lo menciona. Por eso se llama inteligencia emocional, en donde simplemente no te dejas llevar por el impulso, sino que hay un momento donde tú te detienes para observar qué es lo que está pasando aquí, para yo poderme dar cuenta de si es algo real o es algo que está analizado dentro de mis propios miedos o dentro de mis propias inseguridades. Entonces, en ese momento, eso te va a llevar precisamente a poder tomar decisiones más acertadas, que no estén llevadas por una emoción negativa. Y finalmente, quiero terminar con la letra N, que te lo dije al principio, es nuestra naturaleza. Ahora, la pregunta que tú y yo debemos de hacernos: ¿cuánto impacta la emoción en un proyecto? ¿Cuánto impacta? La parte de la emoción en un proyecto, a pesar de que tiene una importancia, porque es con lo que tú arrancas, con que tú rompes esa barrera, no va más allá de un 10 a un 30%. ¿Por qué, Henry? Muy simple. Porque esa parte de la emoción es muy transitoria, es muy fugaz. Es como la gasolina o como la batería de un coche eléctrico. Simplemente se desgasta, se desgasta. Y ahí es donde justamente yo debo de entender eso. Y cuando yo entiendo eso, que se ha desgastado porque no he recargado, no me he conectado, simple y llanamente te puede mantener o estancado en un proyecto o no darte cuenta de la realidad de lo que está pasando. Simplemente te das por vencido porque es un desgaste y tú puedes decir, es que ya ese proyecto no es, tienes un desgaste. Y aquí ahora quiero compartirte lo siguiente para que podamos ver este elemento muy, muy importante. Fíjate lo siguiente. Quiero ahora que veamos todo lo que tiene que ver a la parte de la motivación para que la podamos comprender y que podamos ver el contraste y la diferencia entre una cosa y la otra. Fíjate lo siguiente. En primer lugar, cuando nosotros estamos dentro de este ambiente de lo que tiene que ver precisamente con motivación, la palabra motivación tiene realmente una cosa maravillosa, que es algo que no es tanto la parte emocional, sino que la parte precisamente de lo que tiene que ver con la motivación está ubicándose dentro de algo maravilloso, que es justamente que va a otro entendimiento, va a otro nivel y va conectado con tu ser interior a lo que realmente la persona puede sentir y desear. Lo primero, la motivación como un acróstico que también te lo puedo poner. Simplemente imagínate que tienes la letra M. Imagínate qué palabra tú le pudieras poner a eso que se llama motivación. Si la emoción la relacionamos con la gasolina, la motivación, ¿con qué la puedes relacionar? Están asociadas. Imagínate la misma figura de un coche. Dentro del coche, la emoción es la gasolina. Pero, ¿qué sería la motivación dentro de ese coche? Ya sé que tienes la respuesta. Es el motor.
es el motor. Entonces, una cosa sin la otra muchas veces no puede funcionar. Pero dentro de una estructura, nosotros sabemos que yo puedo conseguir gasolina de diferentes vías, en diferentes lugares, en diferentes formas, como combustible. Pero el motor es único dentro de ese vehículo. ¿Que ese vehículo quién es? Eres tú. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de nosotros cuando entendemos lo que es motivación? Muy sencillo. Son esas razones, son esos porqués, son esos motivos interiores que ya tú de manera consciente o inconsciente están dentro de ti que te van a ayudar a poder accionar. Entonces, ya esto entra en una parte del intelecto, ya entra dentro de una parte de la comprensión de lo que nosotros tenemos. Entonces, justamente a la hora de la motivación, que yo he empezado a descubrir cuál es el motivo de que hago lo que hago, por qué lo hago, para quién lo hago, si es para mí, es para otro, cuál es el motivo, si es para aparentar o si yo realmente quiero una verdadera transformación. Es decir, pueden haber cientos, miles de razones, siempre y cuando tú puedas descubrir qué es lo que te mueve a hacer lo que hace, porque ese va a ser el motor. Entonces, lo segundo, por la letra O, nosotros vamos a tener que para yo poder tener una motivación de hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer, yo debo de tener objetivos muy, pero muy claros. Porque muchas veces, ¿cuál es el problema de lo que existe allá afuera de personas honestas, sinceras, que quieren emprender? Que estas personas, simple y llanamente, tienen una dificultad, es que no tienen objetivos claros. Y como no tienen objetivos claros, imagínese, usted tiene un motor, tiene un vehículo, que es usted, con un motor extraordinario, como los de antes, 8 o 16 cilindros, tienes el combustible, pero tú no sabes hacia dónde te diriges, hacia dónde quieres encender ese coche para ir. Entonces ahí es donde justamente como emprendedores una de las cosas que tenemos que tener bien claro, pero bien claro, cristalino como el agua, es cuál es ese objetivo. Y en ese momento, créame lo que ya yo estoy, pero wow, tremendo, porque ellos son los que te van a guiar. Porque si no tienes la fuerza, tienes la motivación, pero no los tienes claro, te vas a perder en el camino. Es como yo salir a una ruta desconocida sin ningún tipo de orientación o sin ningún tipo de claridad hacia dónde yo voy a llegar, cómo voy a llegar, etcétera. Pero te voy a compartir algo más por la letra T. Escucha esto. Y es la palabra que quiero que justamente lo puedas comprender. Se llama transformación constante. Muchas veces nosotros empezamos en un proyecto y nos quedamos dentro de ese proyecto, nos quedamos. ¿En qué me refiero? De que yo empiezo a hacer cambios progresivos y probablemente yo empiezo a hacer ciertas cosas en un momento determinado, pero ¿qué crees? Al final de cuentas, de verdad se los digo, me quedo estancado porque ya yo creí de que ya yo llegué a cierto nivel. Como seres vivos, si nosotros no entendemos que la transformación tiene que ser constante, es porque ya tú te estancaste. Y cuando una persona se estanca, esa persona prácticamente, hablando de manera así en un lenguaje figurado, es como que si la persona murió en vida y simplemente va a llegar a la hora de que le lleguen sus días físicos para ser sepultado, pero él ya está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene una transformación. Una de las cosas que la naturaleza a nosotros nos enseña es que justamente debemos de tener una transformación continua. Y la manera para yo poder transformarme, esto es muy importante. Siempre mostramos la fórmula de tres cosas. Primero, ¿qué es? Yo aprendo. Cuando yo aprendo es la única forma en que yo puedo cambiar.
Y cuando yo cambio, en ese momento yo estoy creciendo. Y cuando yo crezco, observo a un animal, a un ser vivo, o a una persona o a cualquier especie de la naturaleza como ser vivo. Esa persona, en el momento que se produce ese cambio, hay un crecimiento. Hay un crecimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, de que la motivación es un principio que se genera dentro de ti, esa transformación constante. Por la letra T, perdón, por la letra I, quiero decirte algo maravilloso que es la parte más fuerte. Dentro de este proceso, a mí se me ocurrió colocar la palabra impulso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, como te lo decíamos al principio cuando te explicábamos lo de la emoción, de que va a haber situaciones donde nosotros arrancamos y vamos así, pero empezamos a decaer. Puedes empezar a llegar a dudar, puedes llegar a dudar de ti mismo, de que lo que estás haciendo, cómo lo estoy haciendo, en fin. Y en ese momento, cuando hay una verdadera transformación, tú no te sientes como abrumado, tú te sientes todo lo contrario. Puedo reconocer la carencia o lo que tengo, pero tengo que estar no autoengañándome, no mandándome mensajitos para yo hacerme sentir bien y no querer aceptar la realidad. Es decir, en ese momento lo que te va a ayudar a seguir avanzando dentro de tu proyecto, porque es tu proyecto y está por encima de cualquier otro tipo de proyecto, es tu proyecto de vida. Lo demás que tú utilizas son recursos, son herramientas, son vehículos, pero el verdadero proyecto de vida de cada persona tiene que nunca agotársele esta parte de la motivación que genera el impulso. Eso no se nos olvida, porque a veces creemos como emprendedores, toda la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, hemos querido hacer cosas y de repente no me sale o no me funciona y ya me doy como por sentado. No te preocupes, no te preocupes, ocúpate de buscar tus verdaderos motivos, que tú te conectes con ese porqué de dolor o de placer que te lleva a hacer lo que estás haciendo. Porque al final de cuentas la motivación eres tú y es tu proyecto de vida. El resto son vehículos y muchas veces nosotros dentro de eso dudamos porque a todos nos ha pasado. Yo en uno de mis libros que he publicado, ¿verdad? Menciono que en un momento determinado, cuando llega a estar el fracaso a nuestras vidas o la pérdida, nos damos como, wow, como que el mundo se nos terminó. No, 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 para. Tú tienes un proyecto de vida que todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Hoy estás en una posición más elevada que ayer, porque eso que te permitiste darte como experiencia vivida donde no funcionó, no lo veas como un desastre, ¿no? Verlo como tú estás aprendiendo y tú estás avanzando. Eso es lo más importante. Y créeme lo que esto es algo poderoso, por eso es que la motivación es algo bien, bien tremendo. Por eso se llama un impulso, es una fuerza que nace desde el deseo y la pasión. Por eso es que tenemos que conectarnos con eso que de verdad nosotros queremos lograr. Te voy a decir la siguiente palabra a través de la letra B. La letra B, ¿qué genera? Yo la conecté con algo que se llama voluntad. Es una voluntad firme. Y esa voluntad firme es lo que me permite a mí poder resolver, porque todo esto es un equilibrio. Esa voluntad es lo que me permite a mí poder seguir avanzando, no echarme así, pobrecito yo, es que cuántas veces me voy a equivocar. Es que no es que te has equivocado, es que el vehículo en tiempo y forma a lo mejor no funcionó, no era el que andabas tú buscando para poder llegar a esos objetivos tuyos. Entonces, no mezcles vehículo con tus proyectos, porque son tus proyectos y eso nadie lo puede así suplantar. Cuando alguien lo suplanta es donde precisamente son esas parejas que se unen dentro de una relación y prácticamente quieren dejarle a la otra parte todo lo que tiene que ver con su vida. No,
Esa otra parte se junta contigo para aportarte, pero tú también tienes que aportar. Y dentro de estos procesos, cuando nosotros emprendemos, es una de las cosas más difíciles cuando una persona se cae una vez o se cae dos veces, para levantársele le cuesta un montón. Pero si tiene esto claro, lo que es la motivación y lo que hace esa conectividad con lo que hay dentro de su ser, olvídate lo demás, tú vas para adelante o vamos hacia adelante hasta alcanzar la meta, hasta el último día que nosotros podamos estar respirando. Muy bien, pero ¿qué pasa con la letra A? ¿Con qué conectamos esa letra A justamente con la parte de la motivación? Yo te voy a decir algo y aquí es donde justamente nosotros tenemos que comprenderlo, esa gran diferenciación. Son acciones, pero no acciones por accionar a lo loco, no, son acciones concretas. Concretas, tienes que hacer esto, esto y esto. Y cuando tú tienes una motivación, yo por ejemplo, en el caso mío, que cuando decidí quedarme aquí en México, ustedes algunos me conocen, que llevo ya prácticamente 14 años sin salir de México. Cuando yo tomé la decisión, esas son acciones concretas, porque había dentro de mi mente, dentro de mi corazón, objetivos bien definidos, metas bien claras. Y ya van 14 años. Hay gente que a los 2 meses, a los 3 meses ya no sabe qué hacer. No, le estoy hablando con propiedad de causa, con propiedad de conocimiento, con experiencia, que no es teoría porque me lo leí en un libro. No, son acciones concretas. Tienes que dar pasos firmes hacia ese logro, hacia ese objetivo que tú tienes. Y eso de verdad es algo poderosísimo. Pero ¿qué genera el poder yo poder hacer eso? Por la letra C, algo maravilloso que no se te debe de olvidar, que está dentro de la motivación, es la confianza en ti mismo. Sí, así como me escucha. Porque este es uno de los elementos que de verdad, muchas veces el peor enemigo que nosotros tenemos a la hora de emprender, ¿qué crees que es? Somos nosotros mismos. Porque no tenemos confianza. Cuando todos los demás nos están viendo que tenemos una capacidad y que tenemos unas cosas maravillosas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros mismos no creemos en nosotros mismos. Y ahí es donde justamente yo quiero que hoy, que me estás escuchando, este es un elemento crucial a la hora de poder descubrir esa motivación, porque tiene que dar una motivación, porque te tiene que sentirte que, wow, yo sí sé que puedo lograrlo, yo sí sé que puedo hacerlo, porque tienes confianza en ti mismo. Y no es el ego, es una autoestima equilibrada de saber realmente de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. Y eso es lo que te permite poderte asociar, poderte aglutinar con otros para poderte complementar. Y esto es algo poderosísimo, señores. Bueno, ya vamos a ir terminando porque no me quiero pasar de la hora. Por la letra I. ¿Qué se les viene a ustedes por la letra I dentro de esa palabra de motivación? ¿Qué se les viene? Bueno, yo les voy a ayudar en la tarea. Se llama inspiración. Inspiración. Dentro de esa búsqueda de lo que tú quieres alcanzar para ti, tú tienes que tener una inspiración. Y esa inspiración, ¿qué es lo que va a hacer? Esa inspiración es justamente donde tú tienes que tener momentos de soledad contigo mismo, de que tienes que encontrarte contigo cosas maravillosas que te inspiren para seguir hacia adelante. A lo mejor cuando comenzaste no tenías eso, pero a medida que fuiste caminando, tú fuiste encontrando algún tipo de elemento que te inspiraban, ya sea a través de un libro, a través de una historia, a través de un amigo que conociste, a través de un personaje, pero tienes que buscar algo que genere dentro de ti esa inspiración. ¿Sabes para qué? Para que en esos momentos difíciles, porque se te van a presentar, en esos momentos de duda, tú necesitas tener esa inspiración en otros. Si es de cambio, cómo ellos cambiaron y pudieron tener un resultado.
Si es de avanzar en un obstáculo, cómo ellos pudieron superar ese obstáculo. Pero necesitamos dentro de la motivación tener esa inspiración. Y luego hay una palabra con esta letra O que se llama tener óptima disposición. Y aquí, créanmelo, que en la consecución de las metas, yo requiero de tener esa disposición. ¿De qué? Disposición a cambio, que al principio me genera resistencia, que también la tengo que comprender, que eso es lo que tengo que trabajar a través de esa inteligencia emocional, porque no puedo ser terco ni así, que no sea moldeable, que no sea, sino rígido, te quiebras. Entonces, nosotros requerimos, ¿verdad?, tener una disposición de que, de esa actitud de cambio, de aprendizaje, de poder dar ese paso que a lo mejor al principio me costaba. Y todo esto me lleva a que yo pueda seguir avanzando en mi consecución de esos objetivos y de esas metas que ya yo los tengo previstos. Y que cada paso que yo estoy dando, como este que estamos haciendo aquí, empezando el año, wow, tremendo. Y yo les aseguro que estas reuniones, esto se va a multiplicar enormemente. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda buscando ayuda allá afuera, los que de verdad quieren emprender. Mira, y finalmente te voy a decir algo. Esa motivación tiene que estar acompañada con esta letra justamente N. Y se trata de esa necesidad que tú y yo requerimos tener de algo que se llama logro. Porque si no hay esa necesidad de yo lograr algo, lograr esa meta, hacer realidad ese sueño, poder alcanzar eso que yo quiero, si yo no lo tengo, créemelo de verdad y de todo corazón, de que las circunstancias se van a quedar en el camino y te van a dominar. Y tú en el momento en que esa emoción decaiga, tú no vas a poder avanzar o te vas a quedar estancado y vas a terminar morir. ¿Por qué yo tengo que diferenciar estas dos cosas? Porque la motivación, jóvenes, de verdad representa entre un 70 y un 90% para yo poder alcanzar esos objetivos, esas metas, hacer realidad esos sueños. Entonces, si yo no sé distinguir de cuánto es el alcance y de cuánto necesito de esto y de cuánto necesito de esto, lamentablemente la mayoría de los que están allá afuera, que no es este equipo que está aquí, este grupo, ¿verdad?, de personas, está condenado al fracaso. Porque se requieren las dos cosas, la emoción y se requiere precisamente la motivación. Jóvenes, esta es la información que tengo para ustedes. Don Franklin, no sé qué le pareció a usted, si nos puede comentar algo. Excelente, realmente son temas muy valiosos que aportan muchísimo a las personas que desean emprender, desean iniciar este camino o continuar este camino del emprendimiento que no nos enseñan en el colegio ni en la universidad. Ya sabemos que hoy cada vez más personas saben que en el colegio, en la universidad nos enseñan, bueno, convertirnos en profesionales. Y hay muchos profesionales exitosos, pero también hay muchos profesionales que al final no logran avanzar y justamente por elementos básicos y elementos que tienen que ver justamente con la mentalidad. Y un tema como el de hoy, que has tratado, Henry, realmente es súper importante. Saber, como decías tú hace un minuto, cuánto de esto y cuánto de esto necesito, poder definirlo, tenerlo claro, eso va a ayudar muchísimo. Por ahí un día leí que una emoción duraba químicamente en el cerebro 90 segundos. Y luego de los 90 segundos, lo demás que sigue es motivación. Entonces, entendiendo esa dinámica química en el cerebro, uno debe entender que por emoción solamente no va a llegar a ningún lado. Solamente emoción, emoción, emoción no va a llegar a ningún lado. Toca combinarlo luego con esto de la motivación y con todos los elementos que hacen que realmente pueda ser consistente en el tiempo ese sueño que tienes, esa meta que te colocaste en tu mente. Así que, pues bueno, muy contento, Henry, por estos temas. Esto que se está haciendo los lunes, este webinar va a estar todas las semanas y cada lunes vamos a tener temas bien interesantes que tienen que ver juntamente con el emprendimiento. Está mi querido Henry preparando temas allí. En algún momento también estaré dando yo algún tema por acá, así que prepárense por ahí también. Pero realmente al final la idea
fundamental de todo esto es que puedan entender que se necesita educación, se necesita información, pero ¿será la educación sola suficiente? Esa es una pregunta interesante. ¿Será educarnos nada más suficiente para poder lograr enrumbarnos o alcanzar esa libertad financiera? Y en esta parte ya terminando, Henry, me tomo un par de minutos solamente para poder aclararle a las personas que están acá que existe como una especie de triángulo. Si quieren lo dibujan, un triángulo, sí, ¿no? Es un triángulo que realmente es muy importante y que cada vértice o cada esquina de este ángulo, de este triángulo, está y no sola sirve para poder alcanzar las cosas. Este triángulo tiene tres elementos y quiero que los tengan ahí claros. Uno de ellos es la educación, obviamente, pues la educación correcta, la que nos lleve a alcanzar esas metas es fundamental. Otro, y este otro está debajo, en la parte de abajo del ángulo, del triángulo, es la salud. Si definitivamente sin salud, nosotros no vamos a poder lograr nada y eso es muy importante que lo sepa. Usted puede pensar, soñar, educarse, pero si usted no tiene salud, difícilmente va a poder lograr cosas importantes. Y luego también está la parte de la finanza, el flujo, el músculo económico, lograrlo, alcanzarlo. Entonces, es interesante porque la salud es el piso de todo. Si usted tiene solamente educación, pero no tiene salud y no tiene el músculo económico o está trabajando para lograr el músculo económico, definitivamente se va a poder lograr algo importante. Si usted solamente tiene el músculo económico, pero no tiene educación y no tiene salud, tampoco. Entonces, si se pone a ver, cada uno de ellos depende, pero el piso de todo esto es muy importante, es la salud y bueno, luego tenemos la educación y las finanzas. Así que les invito a que consideren esto. También todo esto lo hacemos. Aquí tengo el libro de mi querido Henry Carvajal, de Rugido a la Acción. ¿Ve? Me desaparecía la pantalla, que está. Este libro tiene temas bien interesantes que los invito a que lo traten de adquirirlo a través de Amazon. Lo pueden adquirir, Henry. Este libro está bien. Tiene temas que justamente nos llevan de solamente pegar gritos como un león a ponernos en acción. Y cada tema de este libro es muy importante, así que les recomiendo como tarea que hagan lo posible por adquirirlo. Del Rugido a la Acción, que está disponible por Amazon. Ustedes colocan ahí simplemente en Amazon esto, valga la cuña. Vamos a decir, Henry me paga algo por esta cuña que acabo de hacer ahorita. Pero realmente es importante que logren tenerlo. Señores, ha sido un placer tenerlo por acá. Don Henry, esa es mi participación. Si quieres decir algo para finalizar y cerramos, adelante. No, muchísimas gracias. Solamente queremos decirle, si conoces a alguien que realmente quiera emprender o que está emprendiendo en el área que sea, invítalo. Esto es un espacio abierto que Franklin y yo, eh, en una reflexión interna, estuvimos compartiendo y llegamos a la conclusión que para nosotros poder cosechar, nosotros tenemos que sembrar y tenemos que dar. Y hacemos lo que mejor nosotros sabemos hacer. Franklin, a través de una pantalla, todo lo que él tiene como experiencia, yo en el área de mentorías, clases, y así cada uno de ustedes tiene un talento en particular. La idea es que lo puedan compartir. Y si alguno de ustedes en algún momento nos quieren dar ese privilegio de compartir algún tipo de capacitación, de webinar, que pueda aportarle a mucha gente, eso sí, con tu mentalidad desprendida de que tiene que ser un grupito para particular. Esto tiene que ser muy amplio porque eso es lo que queremos, que podamos darle para que nosotros podamos recibir. Es un principio de riqueza. Entonces, por ahí estoy viendo que abrió la cámara nuestra amiga Ofelia. Un abrazo, Ofelia. Bendiciones, les queremos un montón a todos. No, Franklin, no sé si hay algo más que podamos decir. Por ahí estoy viendo también a mi amiga en España, Maribel Pereira. Wow, Maribel, un abrazo, saludo. Sé que no tienes ahí tu camarita abierta, pero un saludo, te apreciamos y te queremos. Esperemos que haya sido de provecho, de interés. Igualmente a Tatiana Sánchez, aquí en México, a mi querido Armando. Un saludo a todos, a todos, a todos. Y Franklin, creo que no tenemos más nada. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, jóvenes. Seguimos en contacto. Gracias por todo. Cuídense mucho.